En este video, maestros, Manuel Quiles les va a hablar de los aspectos que el modelo educativo de 2016 a 2018 propone en el orden del uso del método en el trabajo de educación básica. Nos ha llamado la atención los errores que se han cometido, las aberraciones que se han señalado respecto de que este modelo suple a un modelo que ha durado ya casi 100 años. Eso es lo primero que nos llama la atención. El segundo punto que me llama mucho la atención es señalar que lo que se ha hecho antes de 2016 no ha funcionado. Inclusive hay declaraciones que así lo marcan, y cuando uno revisa el documento y se va, como en el caso de este video, a la parte metodológica, a la parte que se señala en el propio documento sobre el uso del método, encontramos ideas como las siguientes. En primer momento encontramos que el método a utilizarse o los métodos a utilizarse tienen que ver con el planteamiento de preguntas, con el planteamiento de problemas y con los proyectos. Sobre estos tres aspectos habrá que definir qué tipo de preguntas. Obviamente las preguntas que tienen que ver con la investigación. Los problemas no nada más, entiendo, se referirá a los problemas de orden matemático, y el uso de proyectos, que yo creo que al modelo le hace falta definir a qué se refiere con proyecto, porque hubiera sido mucho más fácil que utilizaran la palabra método y agregaran de proyectos. Desde ahí entonces identificaríamos de manera muy correcta a qué tipo de proyectos, a qué tipo de métodos se está refiriendo. Por este lado tenemos esos tres aspectos: preguntas, problemas y proyectos. Pero también en cuanto a métodos y estrategias de trabajo, empiezan a hablar de un trabajo colaborativo y de un trabajo cooperativo. Habría que distinguir a qué refiere uno y a qué refiere otro. Pero no solamente a eso refieren, sino que también colocan entre la parte de la estrategia que hay que utilizar un concepto que es el de aula invertida. Y aula invertida pareciera que lo quieren usar como la condición de autodidactismo, de autopreparación o de búsqueda de conocimiento por parte del estudiante. Es decir, no está hablándose de un espacio físico, sino de una acción que tiene que desarrollarse. También ahí están el uso y la producción de materiales. Pero ¿qué ha pasado respecto del orden metodológico en cuanto a la aplicación del proceso para llegar a un fin? ¿Qué ha pasado con esa idea de generar un proceso, una serie de acciones para llegar a ciertos fines o para ir más allá de los propios fines? El modelo coloca al principio, y así lo dieron a conocer, los fines de la educación. Pero en la parte de la organización de la materia de enseñanza, que se ha venido manejando desde la Reforma Integral para la Educación Básica, y que en el Acuerdo 592 queda muy claro, el uso de los enfoques. Los enfoques inclusive desde el proceso de modernización educativa. Y el enfoque es una vista parcial de un todo. Y esta vista parcial tendría que ser mucho más amplia, para que en lugar de ver muchos contenidos, pudiésemos ver cuestiones que son mucho más prácticas para nuestros estudiantes. Porque lo que ha quedado claro es que la construcción no ha funcionado. Y esas son situaciones y palabras que han dicho las autoridades educativas. Porque si no se ha avanzado en las evaluaciones internacionales, entonces el proceso de construcción en el aula no ha funcionado. ¿Qué puede ayudar a resolver esta serie de situaciones? Lo que puede ayudar a resolver es la encanecida escuela nueva. Una escuela que generó
toda una serie de métodos, pero que tomó en cuenta los aspectos biológicos, los aspectos sociales de los niños. Así, estos aspectos de desarrollo permitían observar que la organización de la materia de enseñanza partiera de la globalización. Es decir, el trabajo de la globalización como un trabajo donde en ideas iniciales se está hablando de que todos vivimos forjándonos proyectos y que se tiene la necesidad de buscar una escuela que sea inteligente, democrática y libertaria. Y si el propio modelo nos habla de educar para la libertad y la creatividad, entonces tendríamos que ir en busca de esos métodos que ayudan a que los niños puedan obtener y practicar la libertad con responsabilidad. Así, una escuela libertaria, democrática e inteligente tendría que utilizar métodos donde se permita la libertad de los niños y vaya conforme al desarrollo de los propios niños. Porque la globalización lo que hace es facilitar en el niño la captura del todo. No está parcializado, porque inclusive el trabajo desde los campos de formación en muchas escuelas se sigue haciendo bajo un horario, donde desde esa práctica se está rompiendo el trabajo de organización de la materia de enseñanza. De otra forma, entonces, estamos ante un problema de la didáctica aplicado al salón de clase. Necesitamos recuperar la didáctica, pero necesitamos recuperar la parte histórica de la pedagogía, donde el maestro es el que enseña. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Gracias.